Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Chévere, ¿tú? Todo bien, gracias. ¿Cómo van las cosas? Fino, como dicen ustedes. Súper fino. Sí, sí, muy bien, muy bien. Qué Muy bien. bueno, qué bueno. Vamos a esperar un poco que se conecten. No hay problema, no hay problema, lo que necesiten. Ayer habían cerca de 50 personas. Esto es la segunda edición que estamos haciendo de educación de agentes internacionales. Ya hicimos una primera edición, se graduaron ya también como 50 agentes internacionales y ahora estamos en la segunda edición. Hay agentes internacionales de mayoría de Venezuela, pero hay Chile, México, Argentina, hay de diferentes países y lo que estamos haciendo es una serie de webinars educativos. Ayer estuvimos con Daniel Guerra y Sí. no, mentira, ayer estuvimos con Iván y con Judith. Iván Martínez de Capital y Judy de Perla. Y el lunes sí estuvimos con Daniel Guerra hablando un poco de cómo se estaba comportando el mercado de real estate aquí en la Florida. Ayer con Iván y Judy hablando del proceso de compra. Y bueno, hoy tenemos al experto de los expertos en financiamiento para extranjeros. No, no, aquí estamos. Muchas gracias por tenerme. Mira, te presento a Gilberto, mi hermano, él está en Venezuela. Hola, ¿Cómo Alberto. está, don Mauricio? Gusto de saludarte. Gusto en verlo. Es uno de los Lo he organizadores visto, lo he visto en otras latitudes, por ahí vamos. Sí, Pero señor, es por ahí famoso, Mauricio estamos. era famoso. He hecho Una mucho, celebridad. he hecho muchos Zooms, sí. Sí, sí, sí. Por ahí te vi. Te vi con, ¿cómo se llama el? Uno que está por Sí. acá en Valera. Ah, con Tony. Con mucho. El grupo de Tony, creo. Sí, sí, el grupo Tony. Ellos también forman parte del grupo nuestro. Una cuota parte de este grupo forma parte del grupo nuestro. Ya. ¿Cómo está todo? Bueno, buenísimo, excelente. Aquí en Venezuela, excelente. Vamos a ver si repatriamos a Duque para acá. No, si ese loco está en problemas. ¿A Por Duque eso. o Uribe? No, a Duque. No, Duque, todavía le falta. No, Uribe lo vamos a nacionalizar. No, el pobre Uribe está en problemas. Sí, ¿qué fue lo que están tratando de juzgarlo en la Corte Suprema? ¿Cómo es No, lo que sucede es que Uribe tiene mucho enemigo. Y para mí el pecado de Uribe fue, él se debió haber quedado como presidente y él como presidente tiene una inmunidad diferente que al ser senador. Por eso fue la estrategia un poco de renunciar. Ya renunció como senador. Okay. Entonces yo no sé ahorita cómo aplica la inmunidad de ser expresidente. Entonces resulta que él cuando él fue los que le hizo la guerra a los paramilitares y a la guerrilla, y varios paramilitares lo acusan después de que Santos hizo la paz, se volvieron congresistas y lo acusan de que él extorsionó que eso es muy difícil de comprobar, él extorsionó a alguien para que hablara en contra de ellos y por eso lo están juzgando. Pero no va a pasar nada con él, lo que pasa es que se va a demorar en defenderse. Claro. Y la injusticia es que le dieron casa por cárcel y a nadie le dan casa por cárcel. Entonces, tiene mucho enemigo y tiene mucho enemigo en el mismo Congreso, mucho, porque el tipo es de frente. O sea, Claro. el tipo va de frente y el tipo fue el que ayudó a Colombia a salir adelante y desafortunadamente cualquier Que país fue el sale que sacó a Colombia adelante. como cualquier país, como salió Chile, murió mucha gente inocente y bala cuando tenía que dar y cuando no también. Y resulta pues que así desafortunadamente tienen que salir los países tercermundistas adelante y es la única manera. No funciona de otra manera y él le volvió a la tranquilidad al país y volvió todo, pero su pecado es que el poder es muy difícil de no tenerlo y quiso seguir teniendo poder, se metió al Senado y entre la política hay mucho tema sucio. Claro. Entonces al abogado de él y al abogado al abogado de él y a él le dieron casa por cárcel hasta que se defiendan. Y eso no es normal.
Entonces le dijeron, ok, yo no quiero que me juzgue el Congreso, sino quiero que me juzgue la Fiscalía. Entonces ya es un proceso diferente. Claro. Pero no va a pasar nada. Se va a demorar, no sé, un año en defenderse y eso lo desgasta, obviamente, y como todo va a perder el momentum. En la Corte Suprema de Justicia hay muchos del M19, ¿no? No, hay uno que se llama la JEP, hay uno depende, hay dos tipos de corte y este es como más neutral, más donde le va a pasar menos. Ah, ok, exacto. Qué broma, bueno, esperemos que salga bien. No le va a pasar nada. Cero. No va a ir a la cárcel ni va a pasarle nada. No, a él no le va a pasar nada. A él no le va a pasar nada. El tema es que... Pero sí le va a trucar el tema electoral que él tiene bastante potencial. Se tiene que defender y el defenderse es un año y él precisamente no va a tener voz ni voto en las elecciones que van a empezar en un año. Claro. Entonces, eso pesa. Y ahí está el problema y por eso le están haciendo, digamos, la guerra, porque entonces ahí va a entrar Petro, ahí va a entrar y no hay nadie como él así con la voz de él, y entonces ahí está el peligro. Ese es el problema, ¿no? Que Petro agarre más Bueno. poder. Claro. Entonces, ahí está el susto y pues para el negocio nuestro nos favorece, para el país no, pero ahí estamos. Vamos a esperar que se siga metiendo la gente, Mauricio. No hay problema, ningún afán. Es normal. Tenía tiempo sin escuchar esa palabra. No hay afán. Nosotros vivimos en Colombia por un tiempito. ¿En dónde? Bogotá. Ah, ok. Sí. Y eso es lo otro, que la economía de todos nuestros países está muy complicada ahorita por lo de la pandemia. Colombia ya abren totalmente el 1 de septiembre. En Colombia ya abren los aeropuertos, ¿no? Todo. Ya no hay... la alcaldesa de Bogotá, que es otra que es buena, llamémoslo así, pero está haciendo unas normativas todas extrañas, entonces sí va a abrir, pero 4 días sí, 4 no. Un tema raro. Eso debería abrir todo como abrieron acá, o sea, aquí y cuidarse. Es la única manera de mejorar la economía. Sí, aquí van a comenzar, bueno, ahorita ya Miami empezó a abrir la parte de los restaurantes el 50% internos a partir de hoy y dicen que la semana que viene ya empiezan a abrir cada vez más. Sí. Los cines no sé cuándo, los teatros no creo que en estos días. No creo, ahorita... No, la semana que viene, no, sí, la semana que viene. Los teatros van a abrir. Sí, la semana que viene. Suerte para la gente que vaya para el teatro en esta época. No, pero van a poner... No, lo que pasa es que hay protocolos, aquí, es que ese es el tema, aquí la gente cree que esto aquí es una locura y no, aquí la gente se está cuidando. Lo que pasa es como todo en la vida, los que no se cuidan son la gente joven, los hijos de uno no creen, primero no se mueren, y seguro si les da es como una gripa, el problema es que ellos se la pasan a uno, ese es el problema, pero uno se está cuidando. Las empresas, por ejemplo, en mi edificio, donde está mi edificio, que es un edificio bancario, llamémoslo así, hay 3 bancos importantes, nadie está yendo al banco, nadie. Y ahí hay más de 300 empleados entre los bancos, ninguno está yendo, desde la casa todo el mundo, y pueden ir. Esas son las medidas que estamos tomando, lo mismo en la empresa nuestra, nosotros tenemos 18 empleados y solo van 9 una semana y 9 otra. Y creo que todo el mundo está así. La gente está juiciosa, tú vas a un restaurante, ya hay un protocolo, hay una mesa sí, una mesa no. Si tú puedes decir límpiamela 3 veces y vienen y te la limpian. El tema es que tenemos que aprender a convivir con esto y los jóvenes, obviamente vas a Fort Lauderdale, a la playa y eso pues obviamente ahí no vas a ver a nadie de 35, 40 años ahí, van a ver puros 18, 25. Y eso es lo que filman, y eso es lo que muestran. Yo quisiera que sacaran una filmación de Brickell. Saquen una filmación de Brickell. No hay tráfico, muy tranquilo,
vas al Brico City Center, está bien controlado, hay gente, está todo abierto, pero no está desmanado, no te dejan entrar. Hay ciertos almacenes que te miden la temperatura, te limpian las manos. No, hay un Te protocolo obligan a aquí, poner la máscara, te la obligan a poner en todo. obligatoriamente la máscara. Hay un protocolo en el cual creo que está funcionando. Y bueno, pero en noviembre 3 se acaba el COVID acá. En noviembre 3 no hay más COVID. Ya, decretado. Decretado. Noviembre 3 acabado el COVID. No van a matar a un negro más, perdóneme, o a un alemán o al que sea, no hay más COVID, no pasa nada. Noviembre 3 no va a pasar nada más. Sí, sí. Eso también es una guerra de la política acá, de hacer ruido. Fox no quiere al presidente, entonces obviamente muestra Fort Lauderdale, la calle, la única calle que hay más gente de lo normal, pero deberían de filmar Brickell, deberían de filmar Aventura, deberían de filmar Coral Gables. El mismo Doral, ya en el Doral mismo ahorita Doral no hay tráfico. está operando, estamos todos operando al 100% desde casa, al 100%, y yo diría que más. Y bueno, me imagino que tú vas a hablar eso que en julio de 2020, junio y julio de 2020, hubo más cierres de casas que de junio, julio de 2019. 2019, Hubo más sí. créditos hipotecarios que el año anterior. Sí, eso lo comentamos el día lunes. Y entre junio y mayo aumentó 20% las transacciones y entre julio y junio un aumento de más del 25%. Entonces ya esto se recuperó súper rápido, más de lo que la gente estaba esperando. La gente esperaba que quizás iba a tardar un poco más la recuperación, pero como siempre, bueno, yo lo hablo por lo que es Miami y el sur de la Florida, ¿no? No conozco la situación de otros estados, pero al igual que en el 2008, aunque es otra situación totalmente diferente y quizás hablemos de eso un poco más adelante, Florida fue uno de los estados y el sur de la Florida fue uno de los sectores de las ciudades que más rápido se recuperó, ¿no? Entonces, al igual que lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, vamos a darle inicio. Quisiera, bueno, dar las gracias a Mauricio por estar aquí. Mauricio es socio fundador de Q Capital. Q Capital es un mortgage broker, es una empresa dedicada a conseguir financiamiento y están especializados en conseguir financiamiento para extranjeros, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer con Judy, que no solamente es ser bilingüe, sino ser bicultural y entender la cultura de nuestros países latinoamericanos. Y Mauricio está especializado en eso, ¿no? En aprobar créditos para todo lo que es la región de Latinoamérica, Argentina, México, Chile, Venezuela. Mauricio tiene clientes de todas las latitudes y por eso queríamos traerlo acá para que ustedes entiendan un poco el proceso de lo que es el otorgamiento de un crédito para un extranjero. Hay muchas personas que creen que es algo complicado y Mauricio ya lo va a explicar. Inclusive es mucho más fácil darle un financiamiento a un extranjero que a nosotros, a los locales, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio, bueno, Gilberto, ¿quieres dar algunas palabras antes Sí, para que entre en contexto, Mauricio, más o menos el 70% de las personas que están acá están en Venezuela y un 30% están entre Chile, Argentina, Colombia, Panamá. ¿Ok? Ok, perfecto. Esta es la segunda edición del curso. En la primera Ernesto no te quiso invitar. Y bueno, la idea es un poco de generar una formación profesional. El 90% de los que están acá tiene trayectoria de más de 10 años en el sector inmobiliario, tanto en Venezuela como en su país de origen. Y la idea es integrar y generar alianzas estratégicas para potenciar las ventas en el sur de la Florida. Es un poquito el screen del panorama a tu audiencia que actualmente te ve. Son alrededor de 100 personas inscritas. Esto, por la situación país, mucha parte de las regiones no tiene accesibilidad en determinadas horas en cuanto a electricidad e internet. Esto posteriormente es subido a YouTube y compartido entre todos los que aquí están participando. Sin más preámbulos, bienvenido, Mauricio. Hombre, Hilberto, Ernesto, muchas gracias por tenerme un ratico acá y dejarles saber que deben invertir en este país con la ayuda de los bancos americanos. Es un poco el mensaje que siempre damos y eso es lo bonito de este país. Soy el socio y fundador
de Q Capital. Q Capital está licenciada como banco hipotecario. Tenemos la misma licencia que tiene un Bank of America, un Citibank, para hacer créditos hipotecarios. No captamos dinero, hacemos hipotecas residenciales o comerciales. Estamos licenciados en el estado de la Florida, o sea, podemos prestar en cualquier ciudad de la Florida. Estamos licenciados en el estado de Texas, Colorado y Nueva York. Eventualmente vamos a estar en California. Estamos trabajando en eso. Y nos especializamos, hacemos todo tipo de crédito residencial o comercial a gente doméstica, americanos, ciudadanos, residentes, con visas de trabajo, pero nos hacemos conocer porque, como se podrán dar cuenta, soy colombiano, vivo desde el año 96 acá, y desde el año 96 estoy haciendo estoy en el mismo negocio del financiamiento, de las finanzas, y nos especializamos en clientes internacionales, no importa la nacionalidad, es en el cliente internacional que quiera diversificar en dólares, comprar alguna propiedad acá, y como digo yo, es solamente tener un poquito de ganas y un poquito de dinero, eso es. Voy a explicar ahorita cómo se hace todo, pero es muy simple y sencillo. Como dijo Ernesto, muchos bancos hoy prefieren prestarle a un cliente internacional que a nosotros los residentes o ciudadanos americanos. Entonces, y esto es bien importante, y la gente me va a decir, a veces me dice, pero Mauricio, ¿cómo me van a prestar a mí si yo vivo aquí en Venezuela y yo, o en Chile, y yo no tengo ni una cuenta bancaria en Estados Unidos? ¿Cómo me van a prestar a mi dinero? ¿Cómo me van a hacer una hipoteca? Resulta que este país es un país de estadísticas. Las estadísticas de este país dicen que el cliente internacional paga bien, que el cliente internacional es educado financieramente, que el cliente internacional, antes de dejar de pagar, pone la cara. Eso no quiere decir que nosotros seamos mala paga o el americano, pero nosotros sí nos escondemos. Si nosotros vemos una llamada, un 1-800, no cogemos el teléfono. Entonces, el cliente internacional pone la cara cuando hay un problema como una pandemia, cuando hay algún problema, pone la cara. Entonces, eso es lo que quiere, digamos, el banco o los bancos en los Estados Unidos. Año 2019, en todos Estados Unidos, es una cifra importante, todos los clientes de todas las nacionalidades del mundo invirtieron comprando propiedades residenciales o comerciales alrededor de 80 billones de dólares. ¿Ok? De estos 80 billones de dólares, más o menos el 50 a 55% pidieron crédito hipotecario. Y este 50 a 55% es donde vienen las estadísticas de los bancos. Entonces, cuando los clientes venezolanos pagan bien, hacen lucir bien a los demás venezolanos. Cuando el cliente venezolano empieza a pagar mal, hace lucir mal a los clientes venezolanos. Entonces, esas son las estadísticas dentro. Acá y pongo el ejemplo de Venezuela porque tenemos más audiencia de Venezuela en este momento, pero no importa la nacionalidad, puede ser panameña, colombiano, mexicano, donde ustedes quieran. Entonces, al tener, digamos, estas características en nuestras empresas y estos análisis, los bancos dicen, yo en vez de prestarle a un cliente americano, ¿sabe qué? Me voy a especializar en prestarle a un cliente internacional. A nosotros nos piden muchísima más documentación que a un cliente internacional. A nosotros nos piden muchísimas más explicaciones de muchas cosas que a un cliente internacional. ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros tenemos un número, un seguro social. Porque nosotros firmamos un papel y el IRS, que es la Hacienda de Impuestos, que es donde nosotros declaramos nuestros impuestos de renta o nuestros impuestos sobre la ganancia, les da absolutamente toda la información. En cambio, a un cliente internacional no. Un cliente internacional no declara en los Estados Unidos, por ende, no hay cómo, digámoslo, encontrar muchas cosas para hacer muchas preguntas. El trabajo nuestro, ¿cuál es? Convencer a un analista de crédito americano que a duras penas sabe dónde queda Latinoamérica, que va a pagar la hipoteca. Ese es el trabajo nuestro. Con 5 documentos sencillos, nosotros tenemos que convencer a esta persona que el señor Ernesto Pérez de Venezuela va a pagar la hipoteca. Ese es nuestro trabajo y obviamente cobramos por él. Entonces, pero antes, lo bueno de esto es, antes, por eso digo, siempre aprovechenme o aprovechen mi empresa, porque nosotros no cobramos por cruzar ideas, por hablar, por precalificar,
por revisar la documentación, por armar un paquete, por dar ideas. Ernesto me dice, mira, háblate con Gilberto en Caracas, hablamos con él, le digo, dame esta carta, armamos el paquete, no cobramos. ¿Cuándo cobramos nosotros o la empresa como alguna como la nuestra? El día que se escritura o se hace lo que aquí llamamos el cierre. Pero antes cruce de ideas no tiene ningún costo. Entonces, en el buen sentido de la palabra, aprovéchenos después si les llama la atención o esos clientes lo que vamos a hablar ahora. Los requisitos son muy sencillos. Desafortunadamente, los bancos miden la capacidad de ahondamiento de ciertos países por la situación geopolítica. De pronto, una persona en México puede obtener financiamiento hasta el 70%. No estoy hablando de un mexicano, una persona en México. Que sus ingresos provengan de México, ¿no? Si sus ingresos provienen de México y tiene una propiedad rentada en México, pero también vive en Venezuela, podemos prestarle hasta el 70%. Si tus ingresos están en Venezuela y resides en Venezuela, lo máximo que podemos prestar hasta el 60-65%. ¿Ok? Yo diría que hay más opciones para ciertas, digamos, nacionalidades de donde provienen los ingresos, porque todo depende la facilidad de mandar dólares a los Estados Unidos. Entonces, si yo vivo en Venezuela, ¿qué tan fácil es mandar una transferencia bancaria de Venezuela a los Estados Unidos para pagar mi hipoteca? Así lo miden. Si yo vivo en la Argentina, ¿qué tan fácil es mandar una transferencia bancaria de la Argentina para pagar mi hipoteca? Si yo vivo en México, ¿qué tan fácil es mandar la transferencia bancaria para pagar? De esta manera... Estoy muy preocupada. Gilberto, hay un micrófono abierto ahí. Deliana está hablando. Entonces, sí, así lo miden acá. Entonces, siempre hay una solución para todo, siempre hay solución. Pero es bien importante que entiendan que los bancos piensan de esta manera. Entonces, hay 53 bancos diferentes, nosotros estamos inscritos con 53 bancos diferentes y todos piden prácticamente lo mismo, prácticamente. Hay uno que pide más, que lo explicaré eventualmente. Todos piden para comprobación de ingresos una carta de su contador o su contadora si son dueños de empresa o de su empleador si son empleados, donde dice el señor Mauricio Ordóñez, dueño de Q Capital en Caracas, Venezuela, especializado en estructurar créditos hipotecarios, tiene unos ingresos en bolívares de tal monto que equivalen en dólares a $10,000 mensuales, que a lo corrido del 2020 ha tenido ingresos de $80,000. En el 2019 tuvo ingresos de $120,000. En el 2018 tuvo ingresos de $100,000. Debe venir firmada por el contador o la contadora o por el empleador, el Departamento de Recursos Humanos, si eres empleado. Y me deben de anexar una copia de la matrícula profesional del contador o la contadora. Solamente este documento para verificar que pueden repagar la hipoteca. En Venezuela siempre me dicen, pero es que aquí el dólar está tal. Siempre se me olvida el nombre y de pronto Gilberto y Ernesto me pueden decir. El índice que antes era el SICAD, hoy tiene otro nombre que sale en el internet. ¿Correcto? ¿Cómo se llama? Se llamó CIMADI. Sí. Actualmente no el DICOM, se llama DICOM. Exacto. Ese sale en el internet. El cambio del bolívar es ese. Entonces, si yo les voy a decir, necesito que se ganen $10,000, tienen que dividirlo por eso y ponerme eso en bolívares. Aquí le van a creer 100% a lo que da el contador. 100%. O tiene que hacer sentido común. Si eres dueño de empresa y la empresa es de ganadería, si eres dueño de empresa y la empresa es de hoteles y resulta que hoy no hay hoteles, pues tiene que hacer sentido común. Entonces, pero no verifican
Nada más. Después de estos 5 momentos voy a decir otro ejemplo que hay de otra situación de crédito. Ese es el documento más difícil que yo necesito de parte de cualquier cliente de cualquier nacionalidad para verificar que puede pagar la deuda. Aquí, ¿cómo lo miden? Resulta que la capacidad de endeudamiento de cualquier persona es el 30% para pagar la hipoteca. Entonces, si te ganas, si vamos a decir que la cuota de la hipoteca entre hipoteca, el ABL que llaman en Venezuela, el derecho de frente, perdón, Venezuela, ABL Argentina, aquí lo llaman el property tax, en Colombia lo llaman el impuesto de la propiedad, los seguros, todo eso suma $3.000. O sea, la propiedad en sí te vale $3.000 en los Estados Unidos. Lo ideal es que ganen alrededor de $10.000, $11.000 al mes. Es más o menos la capacidad de endeudamiento. Para que tengan una idea, todos sumados es más o menos el 1% de lo que se van a endeudar. Si piden $200.000, más o menos van a ser $2.000. Entonces, el que esté buscando un crédito dice, Ernesto, Gilberto, quiero una casa de $400.000 y ¿sabes qué? Quiero $200.000 de préstamo, más o menos va a costar $2.000 al mes todo. Para antes de hablar conmigo tengan esa idea, ¿ok? Más o menos estamos ahí. Sí, porque dentro de la que es la cuota de hipoteca que se le paga al banco, está incluido lo que estás llamando tú, que es el derecho de frente o el impuesto predial, que es aproximadamente como un 2%, quizá un poco menos, pero para sacar una cuenta rápida es como el 2% del monto de la propiedad al año. Eso lo llevan a mensual y eso va como parte de la hipoteca, el seguro de la propiedad y lo que es capital más interés. Esos 3, 4 conceptos son los que van incluidos dentro de la cuota de hipoteca que se le va a pagar al banco, ¿correcto? Correctísimo, eso es. Entonces, del segundo documento, ¿cuál es? Una recomendación de una institución financiera. Puede ser donde tienes tus tarjetas de crédito, puede ser donde tienes tu cuenta de cheques, puede ser donde tienes tu cuenta de portafolio de acciones de PDVSA o de Apple, donde sea una institución financiera que dice el señor Ernesto Pérez en la cuenta de Banco Santander que tiene hace 2 años, la maneja nuestra entera satisfacción, o es un excelente cliente, o bajo las políticas del banco. Algo que es una recomendación. Eso es lo que yo utilizo como historial de crédito en este país. ¿Ok? Esos son los 2 documentos más difíciles. Ahora vienen las cosas sencillas, el resto son copias. Necesitamos tener pasaporte y visa para tener las mejores tasas de interés. Si no se tiene visa, hay solución, pero la tasa de interés es afectada. ¿Ok? Y necesito un recibo de agua, luz o teléfono de servicios que llamamos. Vamos a llenar una aplicación de crédito donde ustedes residen. Vamos a necesitar una copia de dicho recibo, del pago de la administración o del teléfono, del agua, donde indique la dirección y el nombre de ustedes. Y viene la clave del negocio ahora. Para que el crédito salga o para que ustedes me ayuden o los clientes de ustedes me ayuden a buscar el mejor programa, lo que los bancos quieren ver aquí es liquidez. ¿Cómo demostramos la liquidez? Los 15 apartamentos de renta, por ejemplo, que es muy común para nuestras economías y para nuestros bancos, es la solidez financiera. Si un mexicano va a un colombiano, un venezolano al banco, tengo 15 apartamentos y todos están rentados, les van a dar cualquier cantidad de dinero. Aquí no. Eso sirve para fuente de ingresos, pero no para solidez financiera. La solidez financiera es con cómo terminas el mes en tus cuentas bancarias personales o de la empresa que te pertenece 100%. ¿Ok? No se fijan en los movimientos, se fijan cómo termina el mes. Si depositaste $1 millón y al final terminaste con $10.000, son los $10.000 que van a mirar. En nuestros países se fijan en el movimiento, acá no. Acá se fijan en lo que terminas al mes. De nuevo, para obtener la mejor tasa de interés. Si no tienes buenos balances, apenas estás con el dinero, hay otras soluciones. Por eso es bien importante hablar
siempre conmigo, con alguien de mi equipo, y me digan todo lo que tienen en mente. Yo siempre digo, yo soy el abogado bueno o malo, que ustedes me dicen la verdad y yo sé qué decir y qué no decir, o cómo estructurar el préstamo. Esa es la clave, el dinero. Obviamente, el dinero en cualquier lugar del mundo vale, en Venezuela vale que esté el dinero, pero el dinero debe estar en los Estados Unidos antes, por lo menos, de 2 a 3 semanas antes de la fecha del cierre. Si el cierre es el 1 de octubre, debemos de tener por lo menos en septiembre 10 los dineros en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos de dineros? La cuota inicial. En México le dicen el enganche, en Chile le dicen el pie. La cuota inicial, los costos de cierre o escrituración, y aquí viene la clave. Ahorros. Aquí lo llaman las reservas. Los bancos quieren ver reservas. Los bancos quieren ver el señor Ernesto Pérez de Venezuela está haciendo una inversión en los Estados Unidos, se compró una casa de $400,000, le pidió $200,000 al señor Ordóñez, tiene para la cuota inicial, tiene para los gastos de cierre, quieren ver que siga teniendo liquidez, que se pueda volver para Venezuela o desde Venezuela siga viviendo igual como lo hace hoy y que pueda seguir pagando la cuota mensual de la propiedad. ¿Qué quieren ver? ¿Qué es lo ideal? Ojalá 2 años. Si no tienen 2 años y solamente 6 meses o 12 meses, me dejan saber, hay también solución. Pero para conseguir las mejores tasas de interés, quieren ver que por lo menos si la cuota mensual es $2,000, por lo menos tengan $24,000 en una cuenta de ustedes, que es mostrarlos y llevárselos. Eso es Es como mostrarlo para la foto, pues para el momento del cierre, tener ese dinero en una cuenta para que ellos vean que, bueno, aparte de lo que fue toda la protocolización de la propiedad, aparte tienen una cuenta lo suficientemente grande para cubrir 24 o 12 o 6 meses de los pagos de hipoteca mensual, ¿no? Correcto. Ahora vienen los términos. Los términos son a 30 años. No importa la edad que tenga el cliente de ustedes, las hipotecas son a 30 años. No exigen seguro de vida. Yo llamo es un ahorro. Cada vez que digo, pero ¿cómo no exigen seguro de vida? En nuestros países exigen seguro de vida. Acá no. Eso aquí lo consideran una discriminación. Puedes tener 80 años o el cliente de ustedes 80 años y le hacen un préstamo a 30 años sin exigirle un seguro de vida. ¿Ok? Yo lo llamo un ahorro. Si se muere la persona, la familia sigue pagando, no pasa nada. Si se mueren los dueños, digamos los que pidieron el crédito, pero los hijos siguen pagando la hipoteca, no va a pasar absolutamente nada. Sé que eventualmente tendrán un abogado que recomendarán cómo escriturar para proteger y blindar el patrimonio en otra charla, pero la idea es que todas las compras las hagan a nombre de una corporación. Las corporaciones no mueren, entonces así blindan el patrimonio. ¿Ok? Mañana vamos a hablar de esto precisamente, de creación de... Exactamente. Entonces es bien importante ese tema. Los programas, las tasas de interés empiezan desde el 3,5% hasta el 7,5%. Más o menos son las tasas de interés. Desafortunadamente, Argentina, cuando los ingresos son en Argentina y en Venezuela, de los 53 bancos, no todos prestan. Los bancos que le prestan, digamos, cuando los ingresos provienen en Argentina o en Venezuela, suben un poquito las tasas de interés. Las tasas de interés para, digamos, los clientes de Argentina o Venezuela empiezan desde el 4.875. Pero para poder obtener el 4.875 deben calificar con las declaraciones de impuestos del país. ¿Ok? Si no es así, las tasas de interés se van a subir un poquito, que están entre el 5,5 al, yo diría 7,5, dependiendo de los ahorros que tengan. De nuevo, si los ingresos son en Venezuela. Tengo muchos venezolanos que tienen empresa en Panamá y tienen un arriendo en Panamá y una dirección en Panamá. Entonces los estructuro por el lado de Panamá. Por el lado de Panamá puedo financiar y tener los mejores términos posibles. Desafortunadamente, soy muy sincero, por el lado de ingresos de Venezuela, no es que sea venezolano, un colombiano que su empresa está en Venezuela y viviendo en Venezuela, castigan un poquito el programa.
por el riesgo país. Entonces, pero para todo hay una solución. En las últimas 2 semanas estoy teniendo muchas llamadas de clientes de Venezuela con el interés de comprar acá. Entonces, está muy movido el tema. Venezuela y Chile está muy movido. México siempre ha estado, pero yo diría que se activó últimamente Venezuela y Chile. Para que ustedes tengan en cuenta eso, ya hay programas para todo. Entonces, esto es un poquito rápidamente lo que hay. Cada perfil financiero es diferente. De pronto, le doy una tasa de interés a Ernesto al 3.8 y a Gilberto el 4.5. Me llama Gilberto, ¿por qué a mi hermano le pudiste dar el 3.8 y a mí el 4.5? Pues le digo, no, de pronto Ernesto tiene un milloncito más que vos y entonces pude estructurarle un crédito con un banco. Entonces, cada perfil financiero es diferente. No escuchen otros. Tengo en este momento un cliente de Venezuela, un abogado de Venezuela, muy prestigioso, tiene negocios en otros países también. Y un amigo acá le está diciendo que él puede conseguir una tasa de tal, y yo le digo, sí, si usted vive en Panamá, sí la puede conseguir, pero si no vive en Panamá, no. Entonces, escuchan cosas y resulta que el hecho de tener un trabajo en Panamá y no tiene vivienda en Panamá, que puede ser una propiedad rentada, que es, entre comillas, fácil de hacer, no le van a prestar con ingresos en Panamá. O sea, tiene que hacer sentido también. Tiene una empresa en Panamá y por lo menos puede ir a visitar su empresa y tener dónde quedarse. Entonces, creemos un contrato de arriendo y pongamos un recibo de agua, luz o teléfono a nombre de ustedes. Para todo, como digo yo, hay una solución, pero tiene que hacer sentido común. Es lo que buscan aquí. Como ven, es muy sencillo. Cuando este país baja las tasas de interés, las baja para con todos. Las mismas tasas de interés que puede tener Ernesto viviendo en Estados Unidos o yo viviendo en Estados Unidos para comprarme una propiedad de inversión es la misma tasa de interés que sus clientes van a tener. No hay diferencia. La única diferencia que hay aquí es cuando Ernesto o yo compramos nuestra casa primaria, donde vamos a vivir, donde legalmente la vamos a notificar al gobierno. Esta es nuestra casa primaria, que además tiene beneficios por ser de la casa primaria. Sí, las tasas de interés son diferentes. Vivienda principal, le decimos en Venezuela. Vivienda principal, exactamente. Sí, pero si yo me compro una casa igual que ustedes de $400,000, voy a tener el mismo programa y la misma tasa de interés prácticamente. Capaz que puedo poner un poquito menos de cuota inicial, de pronto sí, pero la tasa de interés son las mismas. Fíjate una cosa, Mauricio. Nosotros en su momento, tú acá estás tocando ahorita el tema de Panamá. En su momento es un crédito por Panamá. Creo que cuando compramos las unidades en Downtown Doral, que yo tenía negocios en Panamá, y cuando hicimos la carta del contador, bueno, la firmó obviamente un contador de Panamá y se tramitó el crédito. Pero la tasa no era muy variable con relación a la tasa que me daban siendo venezolano. Obviamente tenía más prerrogativa en cuanto a la adquisición o la toma del crédito, pero la tasa no variaba. ¿A qué se debe eso? A la pandemia. La pandemia hizo que muchos bancos dejaran de prestar. La pandemia hizo que coloquemos más cuota inicial. Las tasas de interés desde antes de la pandemia bajaron, no bajaron por la pandemia. Las tasas de interés venían bajando. Lo que hizo la pandemia es que a los bancos, digámoslo así, que le prestaban, no importa la nacionalidad, no importa dónde los ingresos, en este momento no están prestando. Entonces, pueden volver, seguramente volverán. Entonces, los que están prestando hoy es un poco lo que expliqué ahorita. Ahorita, digamos, estoy haciendo muchos créditos con ingresos en Venezuela, con un banco que exige las declaraciones de impuestos, lo del CENIAT. Entonces, y los califican con eso. Hay gente que califica, hay gente que no califica con eso. Entonces, lo puedo hacer y la tasa de interés es del 4.875.
de nuevo, para cada mundo hay un aspecto diferente, pero la pandemia hizo que cambiaran ciertas cosas que ciertos bancos dejaron de prestar. Lo que pasó en el 2008 ahorita es totalmente diferente. La industria donde, digámoslo así, donde el gobierno americano no ha tenido que infiltrar dinero o dar dinero gratis regalado, fue la industria de los bancos. A nosotros, digamos, no tuvimos que pedir ayuda porque los bancos están líquidos y los bancos supieron prestar. En cambio, todas las demás industrias sí tienen ayuda del gobierno y dinero regalado. Si tú tienes una empresa acá, por eso la economía acá sigue andando muy bien. Por eso acá el día de mañana que algún cliente de ustedes compra una propiedad de inversión, las rentas están disparadas y se la va a rentar capaz un cliente americano donde tiene empleo, porque donde tiene empleo, el gobierno americano les está ayudando para seguir manteniendo los empleados. En el 2008, la banca fue la que sufrió. Los bancos se quebraron, los bancos cerraron. Hoy ningún banco se ha quebrado, hoy ningún banco ha cerrado. Hay bancos que dejaron de prestar para ver qué está pasando con la pandemia, pero están líquidos. Hoy los bancos tienen muchísima liquidez para prestar y lo siguen haciendo. Entonces, ese es un aspecto, pero quieren que pronto entremos con un poquito más de cuota inicial. Quiere de pronto, depende de situación geopolítica, dice yo voy a prestar una tasa un poco más alta porque el riesgo es mayor. Entonces, es un poco como lo miden Gilberto el día de hoy. Ok, sí, no, también el 2008 había otro tipo de crédito, ¿no? Que daban en el 2008. La amortización negativa. La amortización negativa, que esa fue una de las principales causas que mató el sistema financiero de ese momento. No sé si quieres hablar un poco, para que entienda un poco porque hay veces que las personas dicen, bueno, que los precios están subiendo, las propiedades se están viendo mucho, porque eso es lo que está pasando últimamente, y tiene algunos temores de una posible burbuja, ¿no? Pero es que estamos viviendo unas situaciones totalmente diferentes a lo del 2008. Entonces, uno de los principales aspectos era esas amortizaciones negativas y esos programas agresivos que tenían los bancos en ese momento, que me gustaría que explicaran un poco para que entiendan que es una situación totalmente diferente a lo que teníamos en el 2008 con lo que estamos viviendo ahora. Correcto, sí, muy buena pregunta. 2008 lo que sucedió fue un problema netamente financiero. El problema financiero nació a la irresponsabilidad de los bancos. A nosotros, como ciudadanos americanos, nos prestaban hasta el 115%. Muchos de nosotros salíamos con dinero en el bolsillo. Compramos una casa y nos daban dinero. Era increíble. Y en la parte de los extranjeros financiaban hasta el 80%. ¿Ok? Existía un programa que se llamaba el MTA. Este programa fue un excelente programa que nos ayudó a muchísimos a tener propiedades y tenía una característica muy buena si lo sabíamos manejar, muy mala si no lo sabíamos manejar. Resulta que en el 2008, antes del 2008, las propiedades, tú comprabas hoy una propiedad y no terminabas de poner el aviso y ya la vendías. Entonces, el tema de flipping era muy fácil y era muy común y había muchísimas ganancias. Entonces, uno compraba bajo este programa, que este programa te daba 4 alternativas de pago, pero no los voy a explicar los 4, voy a explicar cuál es la mala del programa. El programa te dejaba pagar a una tasa del 1% anual, ¿ok? Y el pago en realidad era el 5 o 6% anual. Quiere decir que ese 4% o 5% que dejabas de pagar se iba contra la hipoteca. Entonces, si tú pedías hoy $250,000, en el mes 2 debías $253,000, $255,000. Pero no importaba porque uno decía, a mí no me importa ver más porque yo compré una propiedad en $300,000 y firmé la escritura y ya vale $320,000. Entonces, nadie pensó en eso. ¿Ok? Vino un reajuste inmobiliario. Y temblaron un poquito los valores de las propiedades. Entonces resulta que la gente debía más y resulta que el programa era efectivo por los primeros 5 años. Cuando se terminaba el 5.º año,
dicho programa se convertía en el pago real. Entonces la tasa de interés era el 6 y tu préstamo, cuando pediste 250,000 ya habías 300,000, entonces se te subía 300,000 al 6%. Vino un reajuste inmobiliario, ya la propiedad no costaba 400,000, volvió a costar los 300,000. Entonces todo el mundo dijo, yo no pago más. Mi propiedad no vale lo que yo debo, dejo de pagar y empezó el efecto dominó. Al no tener plusvalía, los bancos empezaron a reposeer las propiedades. Entonces, lo que empezó a pasar con los bancos es que empezaron a perder dinero porque no había suficiente plusvalía en las propiedades para recuperar la inversión que hicieron para con nosotros, los clientes, llamémoslo así. Y los bancos empezaron a perder dinero y se empezaron a quebrar y a cerrar puertas físicamente. Los bancos se llenaron de propiedades, pero la gran mayoría de los bancos cerraron puertas. Eran cientos de bancos al día cerrando puertas, cerrando y quebrándose. Y ese fue el grave problema que hubo en el 2008. A raíz de eso, y antes te prestaban con la cédula. Antes tú tenías un puntaje de crédito bueno, eras jardinero, o trabajabas en McDonald's, o eras empresario, o eras realtor, o eras mortgage broker, lo que tú fueras. Taxista, lo que sea, lo que fuera, y tenía un crédito decente, aprobado. Aprobado. Todo el mundo era aprobado. Todo el mundo era aprobado. Entonces vino el reajuste y los bancos se quebraron. Se quebraron los bancos físicamente. Que compraban las preconstrucciones y, como te digo, daban una entrada de $2,000, $3,000 y tenías un contrato de preconstrucción y al cabo de los 3, 4 meses vendías ese contrato de preconstrucción sin que la propiedad estuviese culminada, con un 10% de ganancia, y ese otro lo vendía y así iban aumentando de una forma exponencial los precios, cosa que actualmente no se puede hacer. Ahora cuando tú compras cuando compras una propiedad en preconstrucción, tú no puedes traspasar, tú no puedes vender ese contrato hasta que cierres la propiedad. O sea, tú compras esa propiedad, firmas un contrato y tú tienes que hacer la protocolización de esa propiedad para luego vender esa propiedad, y obviamente la vas a vender a un precio de mercado. En el 2008 no estaba terminada la propiedad y tú con esa promesa de compra la vendías a otra persona con un incremento de valor y así iban vendiendo, y esa fue otra de las situaciones que hizo que subieran los precios tan exponencialmente. Y aparte, solo colocaban el 5%, los constructores tenían hipotecas, préstamos de construcción, entonces la gente no cerró, los que no querían cerrar no cerraron y los constructores empezaron a quebrar. Exactamente. Los constructores empezaron a aprender a construir como en Latinoamérica. Hoy exigen el 50%, ciertos constructores, excepto Lenar, hoy exigen el 50% y prácticamente tienen a inversionistas, prácticamente no piden un préstamo pequeño de construcción. Además, cuando llegan a punto de equilibrio es cuando empiezan a construir. Por ende, el edificio no va a terminar, por ende el constructor no se va a quebrar, porque nadie que puso el 50% va a dejar de cerrar. Entonces, digámoslo, lo que pasó en ese momento, y ya se mejoró todo eso. Entonces, los bancos, ¿qué dijeron? Ernesto, ¿tú quieres un crédito conmigo? Perfecto. ¿Qué haces tú? Realtor. Exitoso. Buenísimo. Eres un exitoso, eres ejemplo de un venezolano que se vino acá, trabajó, sacó las licencias, te legalizaste, hiciste todo perfecto. Déjame ver tus declaraciones de renta. No, pero yo tengo un buen crédito. Déjame ver tus declaraciones de renta, de impuestos. Ah, hombre, Ernesto, tú tienes un excelente contador que hace que no pagues impuestos. ¿Qué es la verdad? Cuando somos dueños de empresa o ganamos a comisión, lo que hacemos es contratamos un contador, no para dejar de pagar impuestos, para que legalmente paguemos los menos impuestos posibles. Entonces, hoy en nuestras declaraciones de renta nos miran, Ernesto vendió $1,000,000 y y al final tiene ingresos por $80,000. Eso es lo que Ernesto va a calificar. Entonces yo le digo, hombre, Ernesto, tú vas a calificar para $240,000. Pero ¿cómo? Si yo me gano $1,000,000 y me quiero comprar una propiedad de $3,000,000.
califica. Por eso es que nos limitan el crédito para nosotros, es limitado porque los bancos no quieren que yo el día de mañana o Ernesto el día de mañana deje de pagar y le diga al banco que fue lo que pasó, es que yo no era aval de crédito. Es que como me prestó a mí, ¿cómo me prestó a mí si yo manejaba taxi y yo me gano $50,000 honradamente, pero yo no puedo pagar esa hipoteca? Usted no me había prestado a mí. Ese fue el gran problema y vino el efecto dominó. Ahora no hay excusa. Ernesto, muéstrame que tú te ganas eso. Perfecto. Entonces vas a poder calificar y el día de mañana si has de pagar, no tienes excusa para no pagar, porque el momento que tenías podías pagar. Lo mismo para con los clientes internacionales. Ya no existe con el 80% y con el pasaporte y la visa. Hoy tienen que poner un poquito más de cuota inicial. Hoy tienen que demostrar unos documentos que si el día de mañana no pueden pagar, hay un contador que dijo que usted el día que aplicó para el crédito se ganaba esto. Hay un contador que dijo que usted era dueño de esto. Hay un contador que dijo que usted, pero es que hoy es otra cosa. Cuando yo le aprobé el crédito, usted era sujeto a financiamiento. Entonces, aprendieron de esos. Yo hoy es una economía sana y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ustedes compran o los clientes de ustedes compran en un edificio de 300 apartamentos, ¿ok? Nuevo, que se hizo en preconstrucción del 2008 para acá. 150 compradores, cash, no tienen hipoteca. Los otros 150 vecinos de ustedes, 50, máximo 60% de apalancamiento. ¿Qué creen ustedes si viene un reajuste, una burbuja, como dice todo el mundo, qué va a pasar con ese edificio? Absolutamente nada, porque el que tiene efectivo, pues lo puede vender más barato y el que puso el 50% va a pagarle al banco. Entonces, no va a haber la misma problemática de que hubo en el 2008, que los precios bajaron a 10 años atrás. ¿Qué puede pasar? Sí que puede pasar. Que nosotros, los domésticos, que solamente pusimos el 3,5% o el 5 o el 10 y nos aprobaron un crédito para eso, los bancos se van a llenar de esas propiedades si perdimos el empleo. Ahí sí. Pero como esos préstamos están garantizados por el gobierno, el banco que hizo la hipoteca, nadie sabe esto, cuando un préstamo, un FHA, aquí lo llaman el FHA, si dejan de pagar, el FHA es un seguro del gobierno. Le dice a Bank of America. En Venezuela es como la ley de política habitacional. Ok. Entonces, el FHA, el préstamo lo hicieron con Bank of America. Y Bank of America le dice, yo le presté a Ernesto el 96.5% sobre su casa donde vive y no me puede pagar hoy. El gobierno le dice, no importa, empieza el trámite. Si usted no recupera eso, yo le doy a usted el 90% de lo que le prestó a Ernesto. Pierden el 10%, llamémoslo así. Pero no se quiebran. Antes no recuperaban, antes la situación era que del 96.6% recuperaban el 20%. Entonces, los bancos se quebraron. En este caso, digámoslo, los bancos aprendieron y dicen los expertos economistas, los fondos importantes inmobiliarios, que en la economía, en la industria que menos va a ser afectada, va a ser la inmobiliaria. Sí van a haber foreclosures, sí van a haber reposición de propiedades, sí, porque desafortunadamente hay 30 millones de habitantes sin empleo, pero hoy esos 30 millones de habitantes están recibiendo ayuda del gobierno. Entonces, van a ver, ¿qué van a haber oportunidades? Mire, a mí me llaman y me da risa y Ernesto puede corroborar esto. Mauricio, yo escucho que eso allá está en problemado, que eso la pandemia está disparada, que eso for Lauderdale, eso es una locura, que todo el mundo en la playa enloquecido, las propiedades allá me imagino deben de estar regaladas, todo el mundo está perdiendo todo. Y yo les digo, mire, en casas, pongan un contrato de casa, Ernesto le puede decir, y no les extrañaría una casa que vale $400,000. Ernesto les va a decir, pongan full price, porque no van a aceptar por debajo de full price. Y ponen el contrato por 400 y nada raro que en 5 o 10 minutos alguien ponga un contrato por 420. ¿Estoy en lo cierto o no? Me pasó la semana pasada en Pómpano. Estaba buscando una propiedad a un cliente de alrededor entre 800 y $1 millón y llamé a 4 propiedades para hacer el showing, ni siquiera para poner una oferta todavía, para hacer el showing. Ya 5, una tenía 11 días en el mercado, la otra tenía 20 días en el mercado y todas con ya contratos y negociando. Y decía, bueno, pero
el cliente me dijo, no, bueno, ya vamos, porque cada vez veíamos una más costosa y ya tenía contrato otra más costosa y dije, bueno, ya vamos a esperar a ver, porque de verdad que, o sea, el mercado está súper activo. Bueno, y la misma constructora, Lennar, tú sabes lo que pasó hace 2, 3 días, subieron los precios y bajaron los incentivos. Y eso es muestra de que están vendiendo. Y lo peor del caso es que toman esas medidas y luego hablé con los vendedores de Lennar y me dice, Ernesto, hemos vendido 3 casas en un día. Entonces, eso es lo que, porque todos estaban preocupados de que le iban a bajar las ventas por el aumento de precio y por la disminución de incentivos, y resulta que no ha bajado las ventas. Entonces, bueno, es que esto no es bueno para nosotros porque le hace saber a la directiva de Lennar que tomaron una buena decisión al subir los precios y bajar los incentivos porque igualmente siguen vendiendo. Entonces, el tema de baja, y inclusive durante los meses empezando la pandemia, nunca se hubo una baja de precios. O sea, lo que hubo fue una baja de transacciones, de cantidad de transacciones, fue lo que hubo una disminución, pero de precios, los clientes que yo tengo los listings me dijeron, Ernesto, no vamos a bajar los precios. Las constructoras no bajaron los precios. Entonces, el tema de la pandemia no afectó para nada el tema de los precios en bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Entonces, ¿la oportunidad cuál es? La oportunidad es la tasa de interés. Claro. Esa es la oportunidad. ¿Por qué las propiedades no han bajado de valor? Porque todos tenemos 25% más de capacidad de endeudamiento que el año anterior. ¿Eso qué hace? Que las propiedades no bajen de valor. Entonces, como yo puedo pedir más prestado porque las tasas de interés están bajas, por ende puedo comprar una mejor propiedad. Entonces, para, digamos, los clientes de ustedes, entonces cuando les digan, ¿y dónde está la oportunidad? Señores, la oportunidad está en la tasa de interés. Claro. Esa es la oportunidad del día de hoy. La capacidad de endeudamiento es mayor porque las tasas de interés están bajas. Eso es lo que tenemos de vender, eso es lo que tenemos que transmitir, eso es lo que tenemos que gritarle a nuestros clientes. Y qué más que invertir en este país cuando este gobierno, así tenga un señor, como le digo yo, de pelo amarillo un poco loco, blinda, aquí nos blindan nuestras inversiones, Ernesto. Aquí blindan la moneda, este país blinda el dólar. Puede pasar lo que pase en cualquier lugar del mundo y el dólar sigue siendo la moneda fuerte que manda en el mundo. Y también siempre digo lo mismo, capaz que varios me han visto aquí en varios Zooms y digo, yo nunca he escuchado, dicen que la economía más importante del mundo es la China. Yo nunca he escuchado a un venezolano comprarse una propiedad de inversión en Shanghái. Nunca. Es acá, este país. Este país tiene un clima espectacular. La Florida, aquí bajito, no me sé que me están grabando, pero bajito voy a decir, es el paraíso fiscal más grande del mundo. Es donde menos pagamos impuestos. El señor de pelo amarillo, ¿dónde reclamó residencia? Acá. Todos los hedge funds de Nueva York se están viniendo para Florida. No cierran nada en Nueva York. Se compran una casa aquí, se radican acá o arriendan una propiedad acá y se vienen a la Florida porque es donde menos impuestos se pagan. Eso lo estuvimos comentando el lunes que por lo menos en Nueva York, en Manhattan pagan 3 impuestos, porque pagan el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto de la isla. O sea, pagan 3 impuestos, cuando en el estado de la Florida solamente pagan el impuesto federal. Pues, esa es la principal razón de que Trump mudó la vivienda principal para Florida, no por las playas ni por el clima. Claro, y la otra cosa es el clima. Entonces, lo que tú acabas de decir, hay gente que vive en Manhattan. Manhattan es espectacular. Un apartamento de $5 millones, mira la culata de otro edificio. No tiene vista. Un apartamento bueno, pero es un apartamento de 1.500 pies. Entonces, vienen acá, se pueden comprar una casa o alquilar una casa, ¿ok? De ustedes puede ser de $400, $500,000, que es mejor que el apartamento que tiene Manhattan en tamaño. ¿Ok? ¿Y qué prefieren? Tiene piscina, pueden venir, salir a montar bicicleta, hay restaurantes, hay playa. Nueva York sigue todavía muy restringido. Entonces, la gente de Nueva York está viniéndose para acá. Orlando, yo financio mucho en Orlando. Nosotros somos preferred lenders de Lennar en Miami y en Orlando. Quien está alquilando las casas de short-term rentals son los neoyorquinos. Ellos están cogiendo su carro, se vienen para acá, entonces se juntan 2, 3 hermanos, como hoy todos trabajamos desde casa, y dicen casa con piscina,
patio, entonces los niños están corriendo atrás y la gente trabaja en la casa y es donde se están radicando y se vienen un par meses acá. Yo, por ejemplo, esta tarde tengo otro Zoom con una gente de unos hoteles, ayer lo estábamos preparando y me comentó, está en el mundo de hoteles. Volvieron en lo que es junio, julio, volvieron a cumplir las metas de habitacional de los hoteles como el año pasado. Sí, eso es Entonces, importante también saber utilizar lo que es y voy a finalizar con eso para las preguntas, que las tasas de interés que estabas comentando para extranjeros están entre el 4,5% y 6%, pero podemos conseguir propiedades que, por lo menos en Orlando, que generen rentabilidad por encima del 7,5-8%. Es decir, que estás utilizando el dinero del banco a una tasa de interés menor a lo que te está rindiendo. Entonces estás utilizando el dinero del banco para generar rendimiento. Entonces, definitivamente hay que aprovechar los financiamientos, hay que aprovechar las facilidades que se puede tener para obtener financiamiento como extranjero en estos momentos que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar estas tasas de interés históricamente tan bajas como las que tenemos en estos momentos. Hay que aprovecharlas y hay que aprovecharlas y fijarlas por un tiempo, por el máximo tiempo que se pueda. Entonces, definitivamente es el momento. Aquí tiene una pregunta, Mauricio. Excelente posición, información valiosísima. Una pregunta. Tengo 2 tarjetas de crédito de Bank of America con intereses de entre el 20 y otra del 17. ¿Cómo ves tú esas tasas de interés? ¿Se pueden disminuir? ¿Qué precio tiene el FICO Score para un préstamo hipotecario? Pero el FICO Score creo que no lo hay para extranjeros, ¿no? El FICO Score es para no, local. si eres extranjero y tienes un FICO score malo, te afecta. Si eres extranjero y tienes un buen FICO score, no, ni afecta, ni te favorece, ni nada. Porque igual necesitamos la recomendación de la institución financiera. Pero si tienes un FICO score bajo, sí. Okay. ¿Cuánto No es estimas tú? necesario. Las tarjetas de crédito, sí, están altas. Si tienes número de seguro social, puedes aplicar para hay tarjetas de créditos que te promocionan que los 6 primeros no hay intereses. Puedes aplicar con ellos, pasas el balance de dicha tarjeta y la dejas en cero. Yo no recomiendo cerrar nunca ninguna tarjeta de crédito, pero puedes pasar el balance a la otra que tiene un interés más bajo. Mauricio, más o menos, ¿cuánto estamos estimando la proyección de que las tasas se mantengan cierre de año, comienzo del primer trimestre del año que viene? Estas tasas tan bajas. Yo diría que esto es parte de la economía como vaya surgiendo. Obviamente el tener tasas de interés bajas lo que hace es incentiva el endeudamiento. Entonces incentiva que se vean los dineros en la calle. Yo diría que por lo menos, y de lo que leo de los economistas y de los fondos, que lo hago todos los días y de lo que hablo con los bancos, no ven que en el próximo año suba. ¿Qué rige la tasa de interés? La tasa de interés la rige un bono que se llama el 10-year T-bill. Ustedes lo pueden seguir. Ese es el bono que rige las tasas de interés. Si dicho bono sube, las tasas de interés hipotecarias suben. Mucha gente cree que porque la tasa interbancaria está en el cero, las tasas de interés están en el cero. No. Las tasas hipotecarias no están afectadas por las tasas interbancarias. Las tasas hipotecarias están afectadas por este bono de los 10 años. Entonces, este bono empieza a subir y las tasas empiezan a subir. Eso quiere decir que se están transaccionando, quiere decir que la economía está mucho mejor y obviamente las tasas de interés suben. Es algo similar a lo que hizo Lenar. Lenar, cuando, digámoslo, tiene ya muchas ventas y ya cumplió el año, ya cumplió las metas, ¿qué hacen? Suben los precios, dejan de dar incentivos. Lo mismo es similar con las tasas de interés. Entonces, pero está afectada por un bono. Es un poco como lo que yo veo que va a pasar. Y como digo yo, entre chiste y chanza, después de noviembre 3, que no va a haber más virus, no va a haber más matanzas de nada, este país va a cambiar, porque son las elecciones, noviembre 3 son las elecciones acá. Si la economía sigue subiendo, puede que suba un poquito las tasas. Y aquí hay otra pregunta que, ¿por qué tengo más capacidad de endeudamiento? Creo que lo entendió, pero es básicamente porque las tasas están más bajas, entonces obviamente están las tasas más bajas, tienes mayor capacidad de endeudamiento, ¿correcto?
Claro, no es lo mismo pedir $100.000 a una tasa del 8% que pedir $100.000 a una tasa del 4%. Entonces vas a pagar menos, por ende, pues en vez de pedir 100.000, pues pedir 150.000. Seguridad jurídica, bueno, obvio, eso es uno de los principales factores de por qué la gente, de por qué el latinoamericano dolariza o monetiza sus inversiones en un país como Estados Unidos por la seguridad jurídica, y esa es una de las razones por qué los precios se mantienen y aumenta y hay revalorización en las propiedades, básicamente por eso, porque hay una seguridad jurídica y hay demanda de de todo este gran región Latinoamérica, sobre todo lo que es el sur de la Florida, ¿no? Correcto. Si puedes repetir el nombre del bono, Armando, Mauricio. 10-year T-bill. El 10 años. 10 años. Busquen el 10, se llama 10-year T-B-I-L-L. Okay. Si lo ponen, lo googlean así y ahí van a ver el índice, cómo se comporta. Aquí dice, supongamos que Trump pierde, ¿qué pasaría con las tasas de intereses y de empleo? No es posible. Porque ¿Algún pronóstico? No me quiero meter en política, pero no, yo diría que no, llamémoslo desafortunadamente o afortunadamente, quien va a votar lo digo para bien o para mal, quien vota por uno o por otro, en el caso Biden va a votar lo que es el pueblo, igual que lo que pasó en las elecciones anteriores, pero Trump ganó porque, digámoslo, él no tiene el voto del pueblo, pero sí tiene el voto, digamos, de los empresarios que generan empleo, de los empresarios donde este es un estado que votan, las elecciones son hechas por estado, puede que Biden o Trump tengan más votos, pero uno u otro ganó más estados, entonces es presidente. Eso pasó con Trump. Pero yo diría que las políticas son diferentes. Yo diría que el empleo o el desempleo se rige por la economía y si el que quede sigue haciendo una economía buena, va a funcionar bien. Entonces, es como es. Y obviamente lo que pasa en el Congreso. Si el Congreso queda mayoría, eso es lo bueno de este país. Este país, Trump, digámoslo, no puede hacer lo que él quiera. O el presidente que sea, no puede hacer lo que él quiera. Tiene que haber una mayoría del Congreso, hay unas votaciones. Eso es lo único que puede hacer el presidente de este país que él quiera es, si estamos acusados o afectados por terrorismo, ahí puede tomar la decisión que sea. Pero él, por ejemplo, dice, cierren la Florida. No, si el gobernador de la Florida no quiere cerrar la Florida por la pandemia, no la cierran. Lo mismo pasa con el presidente que sea. Entonces, todo aquí es medido por la economía. Todo es, ustedes ven la bolsa de Nueva York, que está disparadísima. La bolsa de Nueva York que obviamente está disparada porque el gobierno está ayudando a las empresas y todo el mundo está líquido. Entonces, la gente desde casa está comprando acciones. Una de las cosas que la gente, la juventud, tengo muchos, mi hijo, entre ellos y muchos amigos de mi hijo, lo que están haciendo es hoy comprando acciones, no pueden trabajar. Entonces, porque la gran mayoría de los jóvenes aquí son meseros. La gran mayoría de los jóvenes son meseros acá y de esa manera pagan su universidad. Entonces, como hoy no lo pueden hacer, ser meseros, entonces, ¿qué hacen? Están con los ahorros, trabajando un poquito en la bolsa y es lo que por eso está tan movido todo. Entonces, yo diría que todo aquí un termómetro es la economía. La economía lo que mide, si la economía de aquí a finales de octubre, antes de las elecciones, sigue como está ahorita, el chance que pierda Trump es mínimo. Pero si la economía cambia, si algo cambia de aquí en la economía, algo pasa, el desempleo se incrementa, pasa algo drástico, creo que ahí no tendría chance de ganar Trump. Sí, lo que pasa es que también nosotros, de nuestros países latinoamericanos, tenemos este temor de cualquier cosa que se parezca a la izquierda, o sea, nos ponen los pelos de punta, como dicen. Pero yo pienso que aquí en los Estados Unidos, como hablas tú, ¿no? Hay instituciones y yo siempre digo que hay como un canal, ¿no? O sea, aunque se vaya para la derecha, aunque se vaya para la izquierda, siempre hay un canal, lo que no va a permitir que hayan extremos, ¿no? Entonces,
a esa persona, porque veo algunos comentarios como que están asustados de que qué pasara si pierde Trump. No lo ve activo antes de Trump, era Obama, que era del mismo partido de Biden, que era demócrata, y no pasó nada especial con la economía. Más bien Obama recuperó la economía en su momento, que venía del 2008. O sea, más que lo que es el tema político, pienso que las instituciones en este país funcionan y no van a dejar que no vayan para ninguno de los extremos, y se va a mantener lo que yo siempre digo, pues se va a mantener un canal. Así que no tengan temor, primero, como, como dice Mauricio, como está la economía. Yo, por lo menos en mi opinión, pienso que es difícil que pierda Trump, pero si llegase a pasar, igual no va a afectar en términos importantes la economía por esta misma situación, ¿no? Hay instituciones aquí que hacen que todo vaya de la mejor manera, ¿no? Correcto, y este gobierno, aunque dice que le hace la guerra al inmigrante, quiere la inversión extranjera. Y digamos, uno de los ejemplos es que bajó los impuestos sobre la ganancia ocasional. Eso es un mensaje de que dice, señores, quiero que ustedes inviertan en este país. Yo le bajé los impuestos a ustedes sobre su ganancia ocasional. Lo que no quieren, obviamente, es la gente que se venga ilegal, y son los que en su gran mayoría son los que roban, son los que son los problemas. Las cárceles están llenas de gente indocumentada. Quienes pagamos eso somos los que pagamos impuestos. Entonces, eso es un poco lo que este gobierno, y yo diría que todos quieren hacerle la guerra, pero este país es un país que quiere la inversión extranjera. La Florida vive la inversión extranjera. Digamos, la apertura del canal de Panamá, mucha gente no se imagina esto. El canal de Panamá, la parte que ampliaron del canal de Panamá, hizo que el puerto de Miami creciera. Y le metieron casi $1 billón en infraestructura. Hicieron un túnel por debajo del agua, por donde están los cruceros, para no congestionar el tráfico, y los camiones que sacan los contenedores del puerto, o los traen, o lo que viceversa, no congestionen nuestro tráfico, llamémoslo así. Hizo el canal de Panamá, hizo que pasara eso. Entonces se creció el puerto de acá, el de Fort Lauderdale y el de Jacksonville. Son puertos que les inyectaron mucho dinero, y la Florida, quien se estabilizó un poco fue California, porque ya no tienen que entrar por California. Entonces, eso está pasando con la Florida. Entonces, muchas empresas se están radicando aquí. Uno, por eso, y dos, porque es donde menos pagan impuestos. Entonces, cuando un cliente de ustedes compra una propiedad, sea inversión, yo diría que esta es la manera de venderlo. Este es un país que está creciendo, no vive del turismo solamente. Aquí hay minería, aquí hay 10.000 economías, acá la parte tecnológica, aquí hay mucha economía de varios sectores. En Brickell, el centro financiero, lo que ya llamamos la segunda Manhattan. Aquí hay otra pregunta. Para el crédito de un cliente inversionista extranjero, ¿cómo o con quién se arranca la gestión del crédito? ¿Con el broker hipotecario o el broker inmobiliario? Bueno, en ese sentido, Alejandro, obviamente tendríamos que ver qué es lo que está buscando el inversionista extranjero, o sea, cuáles son las características. Primero hacer una precalificación, a ver qué es lo que quiere algo de inversión, quiere algo como segunda propiedad, quiere departamento, quiere condominio o casa, y cuánto tiene de presupuesto. Y de ahí, cuando le hagamos esta precalificación, nos volteamos donde Mauricio y ya llegamos con esa característica de este cliente, y le decimos, mira, Mauricio, tenemos un cliente que quiere comprar una casa en Pómpano de $1 millón y quiere dar el 50% inicial, y entonces ya ahí después pasamos con Mauricio. Primero le hacemos nosotros la precalificación y después nos volteamos donde Mauricio para que él nos ayude con todo lo que es el crédito. Correcto. Bueno, por aquí no tengo otras preguntas. Gilberto, ¿tienes Sí, bueno, quería agregar un poco lo que estaba comentando Mauricio. Estamos en un periodo electoral en todo país, lo que se incrementa es el gasto público. Lo que estamos viendo ahorita con lo que es el apalancamiento de las empresas es que el gobierno está apalancando las empresas, está generando gasto público, el gasto público automáticamente dinamiza todo lo que es la economía,
indistintamente del impacto que pueda tener la pandemia en un momento determinado, y más aún ahora que son las elecciones. En cuanto a proyección, bueno, muy diferente comparar un país de Latinoamérica a Estados Unidos. Existen las instituciones en Estados Unidos y como tal, como existen las instituciones, un poco lo que decía Mauricio, las cosas funcionan, nadie puede tomarse la libertad de cerrar la Florida si el gobernador de la Florida así no lo dice. Cada quien tiene configurado su puesto y estipulado cuáles son las funciones en un determinado momento. Aquí lo importante es ver que la economía sigue creciendo, que el inversionista no solamente es latinoamericano y que está invirtiendo actualmente en la Florida, sino internamente por el tema impositivo. Estamos viendo que 902 familias o 902 personas es el crecimiento promedio de la Florida en los últimos 7 meses, con pandemia o sin pandemia. Ese ha sido el histórico. Entonces, estamos viendo obviamente un mercado potencial en renta, estamos viendo un mercado potencial también en la parte turística, y estamos viendo un mercado potencial en venta de propiedad como tal, casas en específico, donde los hedge funds o las casas se están direccionando hacia Florida por un tema impositivo y por un tema estratégico de geolocalización. Porque al tener la potestad, cuando hablas del canal de Panamá, me acuerdo, Expo Habitat 2014, 2015, donde promocionábamos qué es lo que iba a suceder hoy 2020, y es tal cual como tú lo estás diciendo, o sea, estamos hablando de un incremento de la actividad mercante de casi un 35% en el último año, y es producto de que amplías el espacio del contenedor o el espacio en este caso del barco en casi un 40%. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que está planteado. Bueno, darle las gracias a Mauricio. Quería traer a Mauricio para que les explicara un poco lo que es el proceso del financiamiento, que vean que no es nada complicado. Mauricio es experto como en lo que es el otorgamiento de crédito para extranjeros. Bueno, no solamente para extranjeros, la semana pasada trabajamos muy de la mano. Uno duro. Cerramos uno de $1 millón, y de verdad que cuando todos los bancos, porque el proceso comenzó justo cuando comenzó la pandemia, cuando todos los otros mortgage brokers, todos los bancos no conseguían un programa adecuado para este cliente, Mauricio fue el único, y lo digo con toda sinceridad porque es la verdad, Mauricio fue el único que pudo conseguir un programa para que este cliente pudiera cerrar su propiedad. Ya finalmente se cerró hace una semana y media, y la verdad que todo fue un proceso muy limpio. Siempre lo importante de un mortgage broker, que es o un banco como el que trabaja Mauricio, es que tengas una atención al momento, de que el cliente se sienta que está atendido y que no es alguien que lo va a dejar esperando por una respuesta. Eso es súper importante para que la confianza que pueda generar. Y bueno, seguimos trabajando de la mano con Mauricio. Como les comentaba, ideal si tienen algún cliente, nosotros primero le hacemos la precalificación y luego nos volteamos donde Mauricio para que nos ayude con todo lo que es el otorgamiento de crédito. Y como ya se dan cuenta, es especialista en cómo hacer y cómo estructurar estos créditos para extranjeros. Y bueno, por mi parte no tengo más que agregar. Muchísimas gracias. No, yo quiero dar las gracias, mi Ernesto, y ahí tienes otra presentación un poco más. Quiero dar las gracias de tenerme. Cuenten, yo no estoy solo, o sea, aquí estoy en el Zoom, capaz me llaman, no contesto. Yo atrás tengo un equipo, Ernesto los conoce, tengo 18 niñas que me soportan en absolutamente todo. Entonces, y tengo gente en Colombia, en México y en Argentina, que también pueden soportar a clientes que ustedes tengan allá. Soportar quiere decir precalificar, hablar con ellos, etcétera. Entonces, cuenten con nosotros, que lo bueno de esto es que no vale nada hablar con nosotros, no vale nada cruzar ideas. Yo a veces les digo a gente que me dice, sí, Mauricio, pero es que estoy vendiendo una propiedad y esto. Entonces le digo, mira, únase con su hermano y cada uno ponga 50, 80 mil dólares y pueden comprar. ¿Cómo así? Entonces a veces hay ideas que la gente no se imagina, y para eso estamos a la orden. Y gracias a la pandemia, pues nos tocó volvernos youtubers, instagrameros, tuiteros, de todo. Por ahí tengo, después de Maduro, como digo yo, Maduro significa la gente que pasa ciertos años, no el presidente, ya por no decir viejo.
después de Maduro, nos tocó hacer un canal de YouTube que se llama Mauricio Ordóñez. No sabía que habían tantos Mauricio Ordóñez en YouTube. Busquen el que menos pelo tiene, ese soy yo. Es un canal en español, es educativo, es de estos temas. Pueden utilizarlo para con sus clientes, por favor. Es para toda la comunidad, para que ustedes, pues si les sirven en hacer ventas, está ahí. Entonces lo estamos creciendo, cada vez estoy montando más videos, lo mismo en las redes sociales y en Q Capital también. Entonces, de nuevo, en el buen sentido de la palabra, aprovéchenos, crucemos ideas, como dijo Ernesto, precalifiquémonos primero. Cada perfil financiero es diferente, capaz que uno ya dice, es que yo ya tengo tal plata, entonces a veces va primero por Ernesto, ponen contrato porque solamente necesitan el 20 o 30% de financiamiento. A cada uno es diferente. Entonces, de nuevo les agradezco, cuídense mucho y estoy a la orden para lo que necesiten. Me llaman a mí, a mi oficina. Mi compañía es qcapital.com, pueden entrar por el website de QCapital. Por donde sea, WhatsApp, veo primero WhatsApp, contesto primero WhatsApp que el email, entonces creo que todos estamos como en la misma y estamos a la orden, muchas gracias de nuevo por tenerme, cuídense mucho y estamos pendientes. Mauricio, bueno, todos nos vemos mañana vamos a estar con una contadora, Lynette Miller, que nos va a hablar de todos los aspectos impositivos de inversiones como extranjeros y sobre cuál es la mejor metodología legal para comprar una propiedad en los Estados Unidos. Entonces, bueno, más nada que agregar. Gilberto, ¿quieres cerrar? Bueno, nada, ya les subí la clase de ayer tanto con Judy como con Iván, ahí en WhatsApp. Ahorita subimos la reunión de hoy con Mauricio, esperamos verlo mañana. Mañana vamos a tener uno de los expositores de Ernesto, vamos a tener una mesa de expertos con relación a todo lo que viene a ser el tema de ventas en este último semestre y cómo han sido los vendedores que más han vendido de Capital, cómo ha sido la estrategia de ventas que han incursionado y cómo lo han establecido. Eso lo vamos a tener posterior a la reunión con Lynette, mañana jueves, y bueno, el viernes vamos a tener también el último corte que va a ser con Vizcarrondo, y vamos a tener Expo Inmueble este 28 de agosto. Si quieren participar, para que vean la dinámica, más que todo, algunos participaron creo que en el 15 de agosto. Si tienen chance y pueden participar, simplemente para que vean y establezcan la dinámica que estamos o implementamos a nivel digital con relación a los potenciales clientes que estamos atendiendo hoy en día a través de las redes sociales, perfectamente invitados. Yo les mandé el link. Vamos a hablar del proyecto de Canva, de Fortune. Y bueno, un poco en resumen, la idea es que participen también en las otras cosas que se están haciendo, porque de una u otra forma les van a ayudar en todo lo que estamos haciendo hoy en día. No hay más nada que agregar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Y la oportunidad son las tasas de interés. Cuidado con eso. Y el momento es ahora. Dale, go ahead. Dime, José Leonardo. Vengo de